a todos y que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde y día también. Amén. Es un día muy especial. ¿Por qué? Se nos preguntaríamos quizás algunos. Porque la palabra del Señor dice de que para nosotros el vivir es Cristo. Amén. Y el morir es ganancia. Entonces, cuando nosotros ganamos, hay una intensa alegría en nuestros corazones, ¿verdad? Amén. Aunque el apóstol Pablo dijo, no sé qué escoger, si me voy con el Señor o me quedo con ustedes. Pero como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, ¿verdad? Entonces, ha llegado el momento donde la semilla ha caído, hermanos, en tierra y dará su efectivo fruto. Así es que bienvenidos todos en este humilde hogar. Estamos sumamente agradecidos por su presencia, cada uno de ustedes, los que nos han acompañado horas atrás. Muchas gracias. Estamos sumamente agradecidos en nombre de mi familia, mi padre que por ahí anda. Quisiera, hermanos, leer una porción en el Salmo 27. Dice de la manera siguiente. Si gusta, se pone en pie, hermanos, en señal de reverencia a la palabra de nuestro Dios. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amén, amén y amén. Así que, hermanos, es algo glorioso podernos saber determinados, hermanos, seguir la huella de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. ¿O cuántos se arrepienten, hermanos? Nadie, ¿verdad? Porque nos hemos sacado no una lotería, sino que nos hemos sacado la vida eterna que Jesucristo nos ha regalado. Vamos a inclinar nuestro rostro para pedir la dirección del Señor. Soberano Dios y Padre, que estás en los cielos, yo le doy gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre, gracias por habernos permitido poder estar en este momento especial, Señor, donde, Dios mío, nos concediste la vida, los 86 años de mi madre. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias también por nuestros hermanos, nuestros amigos, las amistades. Señor, oro para que tú, Señor, por amor a tu nombre, les bendiga, les fortalezca y puedas, Señor, también bendecir sus pasos. Señor, tu palabra dice que desde que salimos y la entrada también, desde ahora y para siempre. Permítenos, Dios, poder adorarte a través de unos cánticos, Señor, y a través de tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bueno, denle un fuerte aplauso al Señor. Si es para Él, denle con todo el corazón. Porque Él se merece esto y mucho más. Entonces, hermano, la Biblia dice, y todo lo que respire, alabe al Señor. Ustedes saben perfectamente que no estamos rindiendo culto
a este cuerpo, sino que rindiendo adoración a nuestro Señor, hermano. Cantemos un cántico y digamos, Él es mi paz. Mientras tanto viene la hermana que lleva las alabanzas. Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Cantemos dos alabanzas al Señor. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén. Que el Señor le bendiga, amados hermanos. Amén. Amigos que están en este lugar también con nosotros, también sean bienvenidos. Le damos la honra y la gloria a nuestro Dios, ¿verdad? Y esta tarde vamos a cantar para el Rey de Reyes y Señor de Señor. Amén. La gloria solo Él se la merece, ¿verdad? Nadie más en esta tierra, solo el Señor. Amén. Así que vamos a adorar a nuestro Dios juntamente con ustedes. Gloria a Dios. Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en las glorias tengo mi mansión. Cual alma perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tiene compasión más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar
especial. Gloria a Dios. Así. Sí. Hoy es tiempo de venir. Hoy es tiempo de venir a escuchar pecador, que te llama el Señor, que te llama el Señor, ahora ven pecador, que te llama el Señor, que te llama el Señor, ahora ven pecador, que glorioso será cuando venga el Señor. Bueno, gloria al Señor. Vamos a cantar unos cánticos de adoración esta tarde para luego escuchar el consejo de la palabra del Señor. Amén. Si no está, póngase de pie. Amén. Vamos a decir al Señor: estoy confiando, Señor, en ti. Amén. Gloria a Dios. Estoy confiando. Nunca me has dejado.
palabra dice, Señor, que tú nos conducirás más allá de la muerte. Muchas gracias, Señor. Envía tu santa palabra, usando tus labios, la mente, Señor, y el corazón de tu siervo. En el nombre de Jesús, yo te lo suplico y lo creemos y lo recibimos, Señor. Gracias, Señor, por los corazones y la buena tierra que hay en esta tarde, Señor. Gracias. Amén y amén. Siéntese, por favor. Bien, vamos a dejar a nuestro hermano Pastor Walter Sigüenza con nosotros como sembrador de la palabra del Señor en esta tarde. Amén. Sí. Gloria al Señor. La muerte, estimados hermanos y amigos, es una cita a la que ninguno de nosotros va a faltar. Amén. Tarde o temprano, todos nosotros vamos a tener que entregar nuestras cuentas al Señor. Pablo dice que solo habrá una salvedad y es aquellos que hayamos quedado, dice Pablo, a la venida del Señor. Pero de lo contrario, si nosotros, hermanos, no debemos de olvidar que la muerte es una cita a la que de seguro vamos a asistir. Lo importante no es, hermanos, es que el hombre se muera, porque está establecido a los hombres que mueran, hermanos. Lo importante es estar preparado para el día que le toque morir. ¿Está usted preparado para el día que le toque asistir a esta cita? Yo espero que lo esté. La forma es teniendo a Jesucristo en su corazón. Ahora quisiera que leyéramos una porción en las Sagradas Escrituras. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Gracias por el apoyo que le dan a la familia Mendoza, nuestros hermanos, muy agradecidos, ¿verdad?, por la bendición de tenerles en este lugar. Este día, hermanos, nos hemos reunido con el propósito de apoyar a la familia, ya que mi hermana, como el apóstol Pablo dijo, está ausente del cuerpo, pero presente en el cuerpo. Amén, hermano. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Dios le bendiga a todos grandemente. Es un privilegio estar esta tarde y el poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Capítulo 4, versículo 13. Si puede hacerlo, se pone de pie, y si no, como usted pueda. Pero leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, y bajo el poder del Espíritu Santo. Y a la letra dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Vamos a orar para que Dios hable en nuestra vida. Padre que estás en el cielo esta tarde, te pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que hables a nuestra mente y a nuestro corazón conforme a nuestra necesidad. En Cristo Jesús, esta hora te pedimos que hables y que consueles, porque la palabra que trae consuelo es tu palabra. Por eso queremos que sea tu palabra quien consuele y conforte a mis hermanos y hermanas. En el nombre maravilloso de Jesús te damos la gloria. Amén y amén. Gloria al Señor. Hablemos, hermanos, de lo que el apóstol Pablo menciona en el verso 16. Dice Pablo: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Yo quiero que miremos lo que el apóstol dice,
Y es que él habla, hermanos amados, diciendo que no debemos ignorar que los que duermen en el Señor tienen esperanza de vida. Amén. Pero tampoco debemos ignorar que un día se oirá la voz de Dios y la trompeta de Dios sonar, y aquellos que se nos adelantaron, los que fueron antes que nosotros, aquellos que murieron en el Señor esperando su venida, un día oirán la voz de Dios. Y esa voz de Dios les traerá a ellos un despertar. La Biblia dice que la gente que habrá muerto en Cristo, los que hayamos muerto en Cristo, resucitaremos primero. Luego, dice Pablo, los que hayamos quedado seremos arrebatados para recibir al Señor en las nubes. También así es. Yo quiero que usted por un momento piense en lo maravilloso que será oír la voz de Dios, pero también en lo lamentable que para muchos es el oír la voz de Dios. Y en la historia de las Sagradas Escrituras, el oír la voz de Dios para muchos ha sido, o ha tenido, mejor dicho, una respuesta diferente. Por ejemplo, allá en el huerto del Edén, ¿qué sucede cuando la primera pareja oye la voz de Dios? Dice que después de que Adán y Eva habían pecado, se hicieron para sí delantales con hojas de higuero. Y un día Dios, paseándose por la tarde, llamó a la pareja, llamó a Adán y le dijo: Adán, ¿dónde estás tú? Cuando Adán escuchó la voz de Dios, inmediatamente la voz de Dios para Adán no le produjo una esperanza. ¿Sabe qué le produjo la voz de Dios a Adán? Miedo. Sí, amén. Me dio miedo, dice la Biblia. Al oír la voz de Dios, Adán tuvo miedo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Adán había cometido pecado. Cuando el ser humano vive en pecado, el hablarle de Dios no es tan grato, no es agradable. La gente no quiere oír, pero es el mismo pecado que es el que hace la división entre Dios y el hombre. Porque anterior al pecado de Adán, dice la Biblia, que Adán y el Señor tenían una muy buena relación. Y la voz de Dios era una voz de amistad, de confianza. Era alguien reconocible para Adán. Pero ahora, cuando vemos a Adán en el pecado, lo vemos con miedo. Él dice: me escondí porque tuve miedo, porque estaba desnudo. Sí, amén. ¿Cuántas personas están oyendo la voz de Dios y tienen miedo por la voz de Dios? A saber, ¿verdad? Yo espero que esta tarde usted, al oír la voz de Dios, realmente no le produzca miedo, sino que usted haya un poco de esperanza también. Amén. También dice la Biblia que hubo un niño que escuchó la voz de Dios llamado Samuel. En época de Samuel, cuando éste comenzó a ministrar, cuando todavía era Elí el sacerdote, dice la Escritura que el Señor habló, pero que en aquel entonces la voz de Dios escaseaba. Y el Señor llamó a Samuel y le dijo: Samuel. Y Samuel se levantaba y corría donde el sacerdote Elí. ¿Sabe? Dice que eso lo hizo varias veces. Y varias veces el Señor llamó a Samuel, pero lamentablemente Samuel no conocía la voz de Dios. Y eso también pasa con muchas personas. ¿A cuánto Dios les ha hablado de diferentes maneras? ¿Con cuánto Dios está queriendo tratar de diferentes formas? Pero cuando oyen la voz de Dios, sencillamente no la conocen. Porque la voz de Dios ha escaseado en algunos desde hace bastante tiempo. No tienen una buena relación con el Señor. Deberíamos de tener una buena relación con Dios. Deberíamos de aprender a escuchar la voz de Dios y no caer en el miedo, ¿verdad? Porque la voz de Dios debería ser la voz de un Padre que nos ama para nosotros y que nos da esperanza, que nos da consuelo, que nos da confianza. Pero para muchos es como cuando nosotros le fallamos a papá y cometemos un error, y cuando papá llega y habla y usted oye la voz, aquella voz grave de papá que dice: ¿dónde estás? Y usted ya tiene miedo, porque así como Adán, ¿verdad? Porque tuvo miedo. Pero para otros el papá está tan ausente que oyen la voz y dice: ¿y de quién es esa voz? Y Dios está ausente en la vida de muchos desde hace bastante. ¿A cuánto Dios les ha hablado y no han reconocido la forma?
Algunos dicen, yo no sé por qué estas cosas me están pasando. No entiendo por qué estas dificultades. No entiendo por qué estas enfermedades. No entiendo por qué esta situación en la que vivo. ¿No será, mi estimado hermano, mi estimado amigo, que Dios le está hablando a usted de diferente forma, de diferente manera? Y el problema está en que usted no ha aprendido a reconocer todavía la voz de Dios. ¿Desde hace cuánto Dios les está hablando? ¿Desde hace cuánto Dios está interesado en ustedes, pero no han aprendido a oír la voz de Dios? Y al no oír la voz de Dios, sencillamente lo que estamos haciendo es ignorando su perfecta voluntad. La Biblia dice, si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Pero había otro que oyó la voz de Dios, y este era un amigo de Jesús. Dice la Biblia que Marta y María mandaron a decirle, y Marta y María mandaron a decir a Jesús, el que amas está enfermo. Y Jesús se tardó y llegó, y cuando llegó, dice que él preguntó dónde lo pusieron. Marta le dijo, ya hiede, porque de 4 días. ¿Se imaginan? Jesús se aseguró que ningún judío pudiera decir, es que solo tenía 3 días y pudo haber resucitado, ¿verdad? Era de 4 días, quiere decir que Lázaro estaba bien muerto. Bien muerto. Jesús dijo, ¿dónde le pusiste? Vuelve Marta, dice, pero es que Señor, es que ya es de 4 días. Y Marta le había reclamado y le había dicho, mira Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Marta es buena para reclamar. Porque nosotros cuando nos hallamos en el problema y en la dificultad, y cuando no entendemos la perfecta voluntad de Dios, podemos caer como Marta reclamando, si hubieras estado aquí. Yo siempre digo que la parte más difícil la hizo María. A María también le dijeron, el maestro está aquí, y el maestro no había entrado todavía a la aldea, se había quedado fuera. Y cuando le dijeron a María, María dejó a Lázaro, dejó el muerto. Y salió corriendo, dice, a recibir al Señor. Y cuando recibe al Señor, lo primero que María hace es postrarse. ¿Sabe que parte de lo más difícil que nosotros podemos hacer y entender es adorar a Dios en momentos como este? Pero qué bello es cuando nosotros ponemos y decimos, realmente nuestro Dios tiene el control de todo. La Biblia dice que cuando Job pasó todos los problemas que estaba pasando, no atribuyó o no desatribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Sabe qué dijo Job? Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Lo difícil es entender el propósito en nuestra vida. Yo me imagino que María entendió eso, por eso cuando ve al Señor no le reclama, aunque después dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Lo dijo lo mismo que dijo Marta. Pero igual lo llevan al sepulcro. Estaba una piedra y el Señor dijo, quiten la piedra. Y Jesús llama a este hombre y le dice, Lázaro. Y aquel muerto oyó la voz de Jesús. Y al oír la voz de Dios, le trajo esperanza, le trajo vida. Porque Jesús es vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos creen que Jesús es vida? Amén. ¿Cuántos creen que mi hermana Lucrecia no está muerta, sino que duerme? Y un día, así como Lázaro oyó la voz de Dios, un día mi hermana oirá el sonar de la trompeta. Y los muertos en Cristo, dice la Biblia, resucitarán primero. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Entonces se oirá, y así como para Lázaro, hombre, cualquiera diría, Marta dijo, ya llena de 4 días. Eso ya es el mal olor, porque yo le digo, mucho podemos querer a alguien y decir, no, yo me voy, solo esta semana he estado en 3 entierros. Esta ha sido una semana muy difícil. Solo esta semana he estado en 3 entierros, les decía yo, 3 entierros y ayer un 15 años, o sea, estamos en todo, ¿verdad? Pero yo le decía, pero qué difícil ver a la gente que algunos hasta se quieren tirar en el hoyo. Pero realmente yo le digo, déjenlo ahí 3 días y no van a querer estar ahí. Por mucho que amen a una persona. Marta dijo, ya es de 4 días. Y ayer le dijo, por mucho que usted ame a alguien. Entonces lo único que a usted y a mí nos trae consuelo es la palabra de Dios. Amén. Es que Él dijo, voy pues a preparar camino o lugar
para que donde yo esté, dijo Jesús, vosotros también estéis. Hermanos, todos nosotros, tarde o temprano, vamos a tener que estar presentes al Señor. La mayoría de nosotros que somos cristianos decimos, yo quiero estar con el Señor, pero la única forma literal para estar con el Señor es estar ausente del cuerpo. O sea, en la posición de mi hermana Lucrecia. ¿Cuántos quieren estar con el Señor? Amén. De veras. La única forma es esta. La única. Aquí el Señor está en su omnipresencia. Si usted quiere estar con Él, la única forma, Pablo lo dijo, ¿no lo dijo Pablo así? Ausente del cuerpo y presente al Señor. La única forma. Realmente un día sí vamos a estar. Amén. Nosotros, hermanos, dormimos con la esperanza gloriosa de lo que el apóstol Pablo dijo a la iglesia de Tesalonicenses. No queremos que ignoren acerca de los que duermen, para que no se pongan tristes ustedes. Los que duermen, duermen con la esperanza de que un día oirán la voz de Dios y los sepulcros se abrirán y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice el apóstol. Amén. Los que mueren en Cristo no son como aquellos que no tienen esperanza. Alguien dijo una vez, muerto el perro se acaba la rabia. Eso no es cierto. Nosotros creemos en una vida eterna. Amén, hermanos. Nosotros creemos que la muerte solo es un paso para un despertar eterno con el Señor. Esa es la esperanza esta tarde de nuestra hermana Lucrecia. Esa es la esperanza de su familia. Conozco a la familia Mendoza desde hace más de 30 años, ¿verdad, hermano? Que nos conocemos. Recuerdo que la primera vez que los conocí, lamentablemente fue en un evento como este, que había partido el hermano de usted, ¿verdad? Osmin, sí, Osmin se llamaba, hace como 32 años, quizás por ahí 31 años, ¿verdad? Que fue la primera vez que vine a conocerlos a este lugar y vine a predicar también en ese entonces. Y yo recuerdo y puedo decir algo, que realmente a nosotros lo que nos da la fuerza es esta palabra. No debemos pensar como los que no tienen esperanza. Todos los que estamos aquí sabemos que mi hermana resucitará en el día de la resurrección. Cuando se escuche el sonar de la trompeta. Pablo dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Un día mi hermana vendrá con el Señor a traer este cuerpo para tener un cuerpo ya no con dolores, ya no con, decía mi abuelita, con achaques. No vive todo el tiempo quejándose ya con el paso de los años, sino que será un niño de 100 años, sino que será un cuerpo glorificado. Porque el Señor vendrá y a la voz de Él, los muertos en Él resucitarán. Esa es la esperanza que tenemos. Para mientras a algunos la voz de Dios les produce miedo, a otros les es indiferente, o otros como Lázaro es una voz de esperanza, de vida, también un día nosotros oiremos esa voz y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Que el Señor fortalezca esta tarde a toda la familia, es nuestro deseo. Vamos a orar al Señor. Padre que estás en el cielo, esta tarde te damos gracias por la palabra que se ha predicado. Te pedimos, Dios, que esta palabra quede grabada. Gracias por su palabra. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, hemos finalizado este momento de servicio. Luego estamos, hermanos, por continuar, pero ya con una manera diferente. Ya los minutos nos han avanzado y por eso queremos ya ir dándole detalle. Vamos a invitar a nuestros los encargados para que puedan pasar y poder ya ir caminando. Vamos a recoger las sillitas, por favor.